Lógico. Hay que sentarse al lado de la Una autoridad amistad siempre. incipiente. Lógico. Obedece a eso. Eso. Entre tanto. ¿Sí? Bien. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. En el último mes, la desaceleración ha sido menor a la esperada. El consumo sigue registrando un alto dinamismo, la tasa de desempleo se ha reducido en el margen y las expectativas de inflación se mantienen ancladas en el plazo relevante. Por otra parte, principalmente por razones cambiarias, la inflación ha seguido su tendencia al alza. A esto se suma una situación internacional que en el margen evidencia una mejoría en su desempeño económico. Todo lo anterior, en un contexto de proyecciones de crecimiento por debajo del tendencial, implican que no existen razones suficientes para recomendar una modificación del actual nivel de la TPM de 5%. En las últimas reuniones del Grupo Política Monetaria se esperaba una mayor desaceleración del crecimiento de la economía chilena, que debía evidenciarse en el crecimiento, el consumo y el mercado laboral. Las últimas noticias respecto a cada una de estas variables hacen pensar que la desaceleración no ha sido la esperada. Incluso hay elementos que hacen pensar que esta tardaría en llegar un poco más de lo proyectado. El consumo, medido con el índice de venta al por menor, muestra el menor crecimiento anual en los últimos 4 meses, 7,7% en 12 meses, pero el cual se encuentra por sobre el crecimiento de la actividad económica, evidenciando una desaceleración más lenta. En términos desestacionalizados, en junio el consumo no muestra variación significativa respecto del mes anterior. Por otra parte, el segundo trimestre de este año, las colocaciones del sector financiero han evidenciado una desaceleración, con una variación en 12 meses de 10,8% en términos reales, menor al 14,1% del periodo anterior, debido a menor crecimiento en los sectores de consumo y comercial, pero aún manteniéndose en niveles relativamente elevados. A esto se suma una variación del IMASEC que alcanzó a 4,2% en el mes de junio, algo por sobre lo esperado por el mercado, mostrando que la actividad no se ha desacelerado significativamente. El mercado laboral se mantiene en pleno empleo, lo que vería un importante dinamismo en la masa salarial. La positiva evolución del empleo se refleja en una tasa de desempleo de 6,2% en el último trimestre móvil, pero que ajustada por estacionalidad llega a 5,5%. Por su parte, los salarios reales mantienen un alto crecimiento, aun cuando se desaceleran en el margen. El IPC del mes de julio muestra una variación en 12 meses de 2,2%, lo que indica que la tasa de inflación continúa creciendo, acercándose rápidamente a la meta del 3%, mientras que la inflación subyacente se mantiene relativamente constante, en torno al 1,8%, y las expectativas continúan ancladas en alrededor de la meta, a plazos de entre 12 y 24 meses. Esto muestra que no existe desaceleración en la inflación y que va normalizándose rápidamente, lo que lleva a argumentar que no requiere un impulso adicional para alcanzar su meta, sino que al contrario entrega una indicación de cautela para la política monetaria. La incertidumbre respecto a la situación internacional continúa, aunque con pequeños matices. Se mantienen las expectativas de una leve recuperación por parte de los Estados Unidos para el segundo semestre, las que incluso han llevado a la Reserva Federal a anunciar el retiro del estímulo monetario a partir de septiembre de este año. Por otra parte, las últimas cifras de producción e inflación de China han sido mejor de lo esperado. La producción industrial de julio creció 9,7% respecto al mismo mes del año anterior, superior al 8,9% esperado y siendo la mayor tasa en los últimos 5 meses. En cuanto a la inflación, a julio alcanzó un 2,7% en 12 meses. Se situó por debajo del límite máximo de 3,5% fijado por el gobierno para el 2013. Las bajas presiones inflacionarias podrían abrir la puerta para futuras medidas de estímulo por parte de la autoridad monetaria china para dar más dinamismo a su economía. Con todo, la situación internacional se observa en el margen más favorable a lo que se conocía en la reunión pasada. Esta incertidumbre internacional se refleja en fluctuaciones de corto plazo del tipo de cambio nominal, que ha seguido depreciándose en los primeros días del mes de agosto y que probablemente mantenga esa tendencia de materializarse el cambio de la política monetaria en los Estados Unidos. Esto ayudaría a corregir el déficit en cuenta corriente en la medida que la depreciación no se traduzca en mayores presiones inflacionarias. Eso es, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es el crecimiento esperado que tienen ustedes para la economía chilena y bueno, para cuándo creen que podría darse un cambio en la política monetaria?
Bueno, las expectativas de crecimiento andan hoy día en torno entre 4 y 4,5%, digamos, ¿ah? Para este año. Y las expectativas son que en los próximos 3 meses uno debiese ver algún cambio en lo que es la tasa política monetaria, un cambio a la baja, digamos. La reunión pasada nosotros teníamos expectativa de que esto podía ocurrir incluso un poco antes, pero ahora hay demasiados indicadores que van en una dirección y indicadores que van en otra dirección que hacen bastante difícil predecir un cambio en la tasa, y en el margen pensamos que se va a demorar un poquito más y podría ser en los próximos 3 meses. A ver, yo agregaría, en el neto siguen habiendo elementos para pensar de que hay espacio probablemente en el transcurso de los próximos meses para un recorte en la tasa de política monetaria. Pero en el margen, como decía recién Rodrigo, efectivamente hay mejoría en algunas variables relevantes. Yo creo que hay al menos 2 elementos centrales que hay que monitorear como condiciones para poder pensar en una baja de tasa. Un primer elemento es qué está pasando con el consumo y muy ligado a la fortaleza del mercado laboral. Tanto el mercado laboral ha seguido mostrando números muy favorables como el consumo, aunque con desaceleración todavía suave. Y ligado a ello, ¿qué va pasando con la inflación de los bienes importados? ¿Y por qué lo digo? Porque en los últimos 2 meses hemos tenido un repunte muy significativo en la parte transable de la canasta del IPC. O sea, aquella parte de los precios de la canasta del IPC que obedece a los precios externos y el tipo cambio. Es relevante porque pasar de inflaciones negativas en 12 meses en la inflación transable del IPC a inflaciones positivas hoy día ya en 1,5% en 12 meses, en tan poco tiempo muestra de que la devaluación de nuestra moneda ha tenido un traspaso de inflación. Y ese traspaso de inflación, mientras el consumo sigue fuerte, es potencialmente alto. Una eventual baja en la tasa de interés podría provocar un nuevo ajuste al alza en el tipo cambio, y si ese nuevo ajuste al alza en el tipo cambio se traduce en mayores presiones inflacionarias en los bienes transables, quiere decir que aumentamos la inflación total y no logramos corregir al alza el tipo cambio real. Este es un elemento central. Entonces hay que monitorear el consumo, el mercado laboral y la inflación de los bienes importados para saber si es que hay o no espacio para una baja en la tasa de interés. Mi impresión, y es lo que el Banco Central está proyectando, es que la demanda interna y el componente consumo, que es el que ha seguido fuerte, debiese mostrar más debilidad en los últimos meses del año y ahí dejar espacio para esta baja en la tasa de interés. Pero por ahora la cautela invita a esperar. Déjame completar esa pregunta. Aquí, ahí sí. Respecto yo creo que hay evidencia, digamos, que se ha ido juntando en los últimos meses, que hacen que el riesgo de baja no sea tan alto, porque lo que vemos es que la inversión se ha seguido desacelerando, que las expectativas de los empresarios tienen una caída muy fuerte en mayo y junio, y probablemente eso se va a seguir manteniendo. Si uno ve la encuesta, ¿no es cierto?, de expectativas, muestra que hay 2 sectores económicos que son bien importantes, como construcción y industria, que estarían en el terreno recesivo, que estaría bajo 50 el indicador, y consumo, que era un indicador que venía muy fuerte, y que nosotros, los indicadores todavía muestran que el consumo sigue fuerte. La expectativa de los empresarios en el sector de retail también tuvo una baja importante. Entonces tenemos caída de expectativa por parte de los empresarios, tenemos desaceleración de la inversión, tenemos también caída de la expectativa de los consumidores. Aunque el consumo sigue fuerte, las expectativas de los consumidores se han seguido desacelerando. Entonces hay un escenario, ¿no es cierto?, en que los riesgos de bajar la tasa de interés no son tan altos para el Banco Central, pero lo que rescatamos en el comunicado, ¿no es cierto?, es que en el margen la desaceleración que uno esperaba ha sido menor. De hecho, si uno mira el IMASEC de los últimos 3 meses, la velocidad de crecimiento es 7%. Entonces, eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que uno tienda a pensar, ¿no es cierto?, que la tasa de interés podría esperar al Banco Central antes de bajarla. ¿Le sorprendió un poco esto del nivel de consumo que se mantenga tan alto? Es sorprendente, sin embargo, detrás de ese consumo muy fuerte hay un mercado laboral que sigue siendo muy favorable, tasas de desocupación que han estado por debajo de lo que se estaba proyectando y una masa salarial que sigue creciendo muy fuerte. Y por lo tanto hay, entre comillas, combustible para seguir financiando este consumo que crece fuerte, a pesar de una desaceleración en las colocaciones, o sea, un consumo menos apalancado, que está menos sostenido en el crédito y más sostenido en ingresos propios de las familias que siguen creciendo fuerte.
Sí, lo que es sorprendente ha sido el ciclo de consumo de los bienes durables. Generalmente los ciclos de consumo de bienes durables son muy fuertes, pero son cortos. Y este ha sido un ciclo de consumo de bienes durables bastante largo, que efectivamente se apoya en la dinámica del mercado laboral y desde ese punto de vista no es sorprendente porque hay variables que lo explican la dinámica del mercado laboral. Pero entonces la pregunta es por qué, ¿no es cierto?, la desaceleración que ha tenido la economía chilena cercana, ¿no es cierto?, a niveles del 4% el primer semestre, no se ha traducido en una menor dinámica del mercado laboral. Y eso yo creo que sigue siendo como una incógnita, ¿no es cierto?, la fortaleza que ha mostrado el mercado laboral en este ciclo de desaceleración de la economía. ¿Qué rol le asigna usted en esta coyuntura a la política fiscal? Bueno, el gasto fiscal sigue fuerte. El gasto fiscal ha estado creciendo a tasas cercanas al 7% y por lo tanto también ha sido un elemento, ¿no es cierto?, que ha contribuido a que la desaceleración del consumo sea menor a la que uno habría esperado, digamos. O sea, la desaceleración de la actividad económica, ¿no es cierto?, no ha ido de la mano de la desaceleración del consumo. Y eso tiene que ver con un gasto, digamos, que ha crecido a tasas altas. Pero ¿cuál debería ser el curso que debería seguir la política fiscal? Bueno, es que lo que pasa es que si se sigue la proyección, ¿no es cierto?, de crecimiento de gasto para este año, que va a estar en torno al 5%, uno debiera ver un segundo semestre en que el gasto fiscal crezca a tasas más bajas que las que creció el primer semestre. Entonces uno debiera esperar una desaceleración del gasto fiscal. El aporte que va a hacer el gasto fiscal en los últimos meses del año va a ser menor, porque ya se quemaron la mayor parte de las naves, queda poco presupuesto para ejecutar en la última parte del año. Y eso es relevante porque si efectivamente, lo que todavía no es evidente en la cifra, la demanda privada se está desacelerando, más un gasto público que también va a tener menos fuerza, la demanda total de la economía debería estar más débil en los últimos meses del año. Pero aquí yo concuerdo con Gonzalo, lo sorprendente es cómo se ha prolongado este ciclo de fuerte crecimiento de la demanda. Pensemos que en el último IPOM el Banco Central estimó que la demanda agregada como un todo en el año iba a crecer 4,9%. Eso significa que, para cuadrar con lo que ya se conoce de lo transcurrido del año, que hacia fines de año la demanda debería estar creciendo por debajo de 4%. Estamos muy lejos de esos números todavía. Se ha prolongado el dinamismo de la economía más allá de lo que se esperaba y concuerdo también con lo que decía Gonzalo, uno esperaría que cuando hay deterioro en la inversión el mercado laboral empiece a afectarse. Todavía no se ve ningún efecto negativo en el mercado laboral. Entonces, hasta ahora la desaceleración se nota más en las expectativas que en los números duros, digamos. Hay desaceleración, pero más lento de lo que se esperaba. Lo que uno quisiera, en todo caso, respecto a la política fiscal es que el ajuste, porque como ha crecido muy fuerte en la primera parte del año, que el ajuste para cumplir con las restricciones presupuestarias sea lo más lento posible. Es decir, que no tengamos un gasto fiscal que siga creciendo a tasas muy fuertes durante el tercer trimestre para concentrar todo el ajuste en el cuarto. Ese tipo de situaciones son indeseables. Uno quiere que la política fiscal sea lo más, no contribuya, digamos, a inestabilidades. Lo otro que quería decir es que creemos que es importante el tema aprovechar, digamos, la situación de ajuste cambiario para minimizar el impacto inflacionario del ajuste cambiario. Creemos que eso es parte de lo que hay que cuidar, es decir, que se produzca un cambio de precios relativo importante que reduzca una vulnerabilidad que está mencionado en el comunicado, una vulnerabilidad importante que es el déficit en la cuenta corriente que sigue creciendo a tasas elevadas y que nos deja un margen de vulnerabilidad a la economía chilena importante, porque cuando uno tiene ya déficit en cuenta corriente que superan el 4% del producto, cualquier desliz del precio del cobre, que son cosas que pasan y que pasan rápido, nos puede dejar en una situación de déficit de cuenta corriente excesivamente elevado. Entonces entendemos que parte de ese proceso de ajuste requiere un cambio de precios relativos y por lo tanto es importante cuidar que la depreciación actual que hemos tenido y que en una de esas continúa si es que el quantitative easing norteamericano se reduce, tenga el menor impacto posible en precios internos. Y lo otro, quizás la explicación de fondo de la desaceleración por el lado de la inversión que estamos viendo en Chile tiene que ver
con la desaceleración de algunos sectores, de la inversión en algunos sectores que son puntuales, muy grandes, pero puntuales, y en particular me refiero al sector minero. Ahí es donde uno puede compatibilizar, ¿no es cierto?, una desaceleración de la inversión y de la construcción asociada a un sector particular, pero sin que tenga gran impacto eso sobre el empleo a nivel global de toda la economía, porque vemos un mercado laboral muy vibrante, con buenos crecimientos en los salarios, aun cuando desacelerándose. Pero este ciclo, por el lado de la inversión minera, es justamente eso, es un ciclo. Entonces lo que hay que cuidar es que se produzcan los cambios de precio relativo y que se mantenga un margen y un clima de estabilidad para que la inversión pueda surgir en aquellos sectores donde los precios relativos van a ser más altos de aquí para adelante. Y eso es parte, yo diría, que de los objetivos que debieran tener las autoridades para adelante. Yo creo que es importante ir observando la situación mes a mes. No puede comprometerse, porque si ha habido una sorpresa es que la desaceleración está siendo más moderada de lo que esperábamos hace un tiempo atrás, y que en el margen, en la punta, aparecen algunas buenas noticias, que no sabemos cuánto se van a sostener en el tiempo, pero hay mejores señales en China en materia de actividad, hay un repunte importante en el precio del cobre que le resta presión a la cuenta corriente. Se mantiene este mercado laboral muy pujante, más allá de lo que uno hubiera esperado, porque lo que decía Guillermo tiene razón, de que la merma en la inversión viene por el lado de la minería, pero también uno esperaba que viniera al lado de la construcción en general en el país. Y el sector construcción sí es bastante intensivo en mano de obra, entonces uno hubiera esperado ya alguna señal más clara por ahí. Y entonces todo lo que hemos visto en el margen es más bien menos malo, o más favorable de lo que estábamos esperando. Y eso hace pensar que es prudente ir viendo mes a mes cómo se van dando las variables antes de predecir un plazo para una eventual baja en la tasa de política monetaria. En todo caso, como decía yo anteriormente, el mes pasado nosotros preveíamos una desaceleración bastante más fuerte, y tal como dice ahora Tomás, hay que ir viendo mes a mes, porque el último mes hay muchas variables que en el margen cambiaron en forma positiva, más allá de lo que uno esperaba. O sea, a mí me sigue siendo, digamos, un puzzle lo que está pasando en el mercado laboral, que sigue todavía muy fuerte, el desempleo marginalmente disminuyendo, pero los salarios reales se están desacelerando, pero siguen creciendo. Entonces sigue un mercado laboral bastante apretado. Entonces uno no esperaba una situación así en el margen. Y lo otro es que hace un mes atrás la situación internacional se veía un poquito más mala, digamos. O sea, hoy día se ve un poco menos mala. No se ve bien, no es que vamos a salir volando, digamos, de la recesión, pero sí se ve varios indicadores, especialmente en China, y algunas noticias de Estados Unidos que hacen pensar de que esta cosa comparativamente de un mes a otro ha cambiado levemente. Y eso, se ve menos probable en el corto plazo, digamos, pero nosotros no descartamos que va a ser necesaria una baja de tasa en algún futuro no muy lejano, digamos. A ver, pero aquí hay matices, porque efectivamente siempre las bajas, las alzas de tasa de interés es un escenario de riesgo, digamos, y el Banco Central tiene que ponderar los riesgos. Efectivamente, hay indicadores que en el margen han sido mejores, pero como yo te decía, también hay indicadores que son ya más de tendencia, ¿no es cierto?, que se han venido haciendo más negativos, principalmente la desaceleración de la inversión, y una parte de ese problema es el tema, digamos, del sector minero. Pero el sector minero genera, ¿no es cierto?, mucha externalidad sobre otros sectores. Entonces también se va a desacelerar el sector comercio en el norte, también se va a acelerar la inversión en inmobiliaria en el norte. Entonces muchos otros sectores, ¿no es cierto?, se van a desacelerar. Ahí también está el tema del sector eléctrico. Yo creo que los costos de energía eléctrica hoy día lo que están haciendo es que efectivamente muchos sectores que tenían proyectos de inversión probablemente los van a postergar, porque a $200 el megawatt, y hoy día no se pueden firmar contratos porque básicamente las empresas eléctricas no les conviene firmar contratos, les conviene vender en el spot. Esto ha hecho que se desaceleren muchos proyectos de inversión en otros sectores de la economía. Entonces la inversión se está desacelerando, las expectativas, como te decía, de consumidores y de empresarios van a la baja, la bolsa ha estado muy negativa. Eso es un efecto de riqueza importante. O sea, si uno ve la caída de patrimonio, ¿no es cierto?, que hay en las familias en Chile, cuando uno ve la caída en bolsa, también es un efecto contractivo. Entonces hay elementos que hacen que yo creo que los riesgos de bajar tasas de interés son menos altos de lo que eran hace unos meses atrás, y por lo tanto puede ser que el Banco Central pondere más esos riesgos que los otros, digamos, de
mantener la tasa y dejar, ¿no es cierto?, después la economía en un escenario de crecimiento muy bajo. Me gustaría preguntarles otro tema que ha sido de los últimos días. ¿Qué piensan ustedes sobre el efecto del tema del censo en la imagen de Chile en el escenario internacional? ¿Se lo puede responder cada uno? A ver, yo creo que esta es una discusión más local que a nivel internacional. No hemos visto... ¿Dónde se notaría, no es cierto? Se notaría básicamente en una depreciación del peso mayor a la del resto de las monedas. O sea, si los inversionistas internacionales creen que este es un país menos serio, lo lógico es que en el margen salgan capitales. O en el aumento del riesgo país, o en una revisión del riesgo soberano. Entonces, ninguno de esos indicadores que son los que muestran, ¿no es cierto?, la percepción de los inversionistas internacionales sobre Chile, uno ve que tiene algún efecto. Entonces, yo creo que en el margen no debiera tener un efecto mayor. Además, se han tomado las medidas que uno esperaría, digamos, se armó una comisión interna, se armó una comisión internacional, que yo creo que fue lo que primero se debió haber hecho realmente. Uno cuando ve que hay estos problemas en los países, lo lógico es que uno traiga a los mejores expertos del mundo a resolver el problema. Entonces yo creo que se están tomando las decisiones, digamos, en la línea de lo que correspondería, digamos, y no hemos visto en los precios de los activos financieros que se esté reflejando algún castigo a los inversionistas internacionales. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo en parte con lo que dice Gonzalo. Creo que es una situación lamentable, se está haciendo todo lo posible por remediar esa digamos, situación. Se sumó a lo que pasó también con la encuesta, digamos, CACEN, y en algunos medios internacionales eso también se vio reflejado, digamos. Ahí hay una suerte de crítica respecto de la actuación del gobierno en ese, digamos, sentido, digamos, en estos dos casos, digamos, puntuales, pero en términos de las consecuencias que uno pudiese, digamos, prever, parece ser que no son tan importantes, digamos. Creo que esto demuestra que se necesitan hacer mucho más esfuerzos para mejorar la institucionalidad, digamos, en ese caso, y en particular del INE. Y yo creo que estos digamos, problemas son las instancias propicias para que se acelere el proyecto de cierto funcionamiento, digamos, del INE, y que se tomen las medidas adecuadas para que no se repitan este tipo de, digamos, situaciones. Pero creo que el tema aquí es que hay una buena, digamos, oportunidad para que estas cosas no vuelvan a, digamos, suceder, pero en términos de la repercusión internacional, claramente hay una visión más negativa que la que se tenía de la institucionalidad de las estadísticas en Chile, pero que no se han traducido en efectos medibles, digamos, cuantitativos hasta ahora, digamos, pero se requiere mejorar eso, digamos. La confianza en las estadísticas es un activo que hay que cuidar siempre. En la medida que esto se haya transparentado, digamos, y se hagan los ajustes necesarios, yo creo que el efecto es bastante marginal, digamos. O sea, nadie queda bien de sacar una estadística tan importante como es el censo y hacerlo mal, digamos. Ningún país va a quedar bien con eso, pero en la medida que se consiga traer buenos expertos y digan, mira, aquí esto fue lo que pasó y se corrijan los resultados y se muestra abiertamente lo que ha sucedido, a mí me parece que no debería tener un impacto mayor. Y coincido con lo que dice Gonzalo, o sea, no se ha visto un efecto ni en los precios ni en la inversión extranjera que esté pensando que a raíz de esto hay menos confianza en lo que es la situación económica e institucional del país, digamos. Entonces, yo diría que en general no es una cosa tan negativa, más allá de que efectivamente es una estadística muy, muy importante, pero en la medida que esto realmente es transparente y se diga, mira, vamos a hacer bien las cosas, yo creo que puede ser una cosa que se supere rápidamente. Bueno, hay que recordar que la comisión que ya emitió su informe fue una comisión que fue convocada por el actual director del INE, nuestro ex colega Juan Eduardo Koymans, que tiene él, creo yo, todos los méritos y las credenciales de autonomía y de calidad como para haber encargado a esta comisión y haberla seleccionado en función de la calidad y la excelencia de sus miembros. Y creo que la trayectoria de personas como Osvaldo Larrañaga o David Bravo son, creo yo, suficientes como para ratificar que son profesionales de primer nivel, que son independientes y que velan por las instituciones. O sea, creo que es una pequeñez atribuir en particular lo que ha dicho el exdirector a una suerte de conflicto de interés que podría tener
David Bravo como presidente del Centro de Microdatos en su evaluación que haga el INE. Creo que es bien lamentable esa opinión. Yo creo que y eso es lo que le hace daño a las instituciones. Hoy día el INE ha demostrado que es una institución muy relevante, extraordinariamente importante para el país. Concuerdo con que es importante avanzar en su perfeccionamiento, hasta donde yo sé parte de los problemas que tuvo la gestión del censo, ¿no es cierto?, fue que se trató de imponer una forma de hacer las estrategias del censo sin tomar debida consideración de las opiniones internas que habían dentro de la institución, y eso es una debilidad institucional que hay que corregir, y probablemente esa idea de tener una institución autónoma que tenga una estructura de dirección, de gobierno más estable, es una buena idea, y tendríamos que prosperar en esa iniciativa, yo creo. Bueno, ya se ha dicho casi todo. Yo diría que la economía chilena no puede hacer la analogía con las etapas de desarrollo en la juventud. Es como una economía adolescente, donde hay un desarrollo todavía desarmónico entre las distintas partes. Hemos visto que hay instituciones que están consolidadas y bien desarrolladas, como un banco central independiente, como una regla fiscal, que son muy valiosas desde el punto de vista de la proyección y la estabilidad económica del país. Y hay otras instituciones que no están a la altura todavía. Hemos visto que el movimiento estudiantil levantó todas las carencias que hay en el ámbito de la educación, es un tema crítico y nos estamos haciendo cargo de eso. No me cabe duda, vimos que con el terremoto había también todo un problema detrás, ¿cierto?, en la capacidad de respuesta frente a una catástrofe como esa, y empezamos a hacer correcciones. Bueno, ahora hicimos un censo y lo hicimos mal, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que tampoco esa institución estaba a la altura y hay que perfeccionarla. Y yo creo que el corolario positivo es que la voluntad política para darle autonomía al INE y para que sean decisiones, ¿cierto?, a partir de un consejo técnico apolítico que trascienda al gobierno de turno, una cosa más colegial, estilo consejo del Banco Central. Yo creo que va a ser fácil alcanzar un consenso político para hacer esas modificaciones, y probablemente va a inyectarle algo más de recursos, porque entiendo que uno de los elementos fue también la carestía, ¿no? Las instituciones, en todo caso, en el largo plazo son fundamentales para el éxito de cualquier país. Poco a poco estamos mejorando la calidad de nuestras instituciones. Aquí esta estaba al debe todavía, y esto mostró que estaba al debe. Pero estoy de acuerdo con que mostró que estaba al debe, pero ¿en qué sentido creo yo que está al debe? No por la calidad de los profesionales, que fueron los que habían hecho ya censos anteriores y que habían hecho y que mantienen todas las estadísticas que siempre han sido hechas con seriedad, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay duda. Yo creo que la mayor fragilidad que mostró acá es la idea de imponer una estrategia distinta a la que se había usado antes, sin haber hecho o haber convencido o haber liderado adecuadamente a los funcionarios para que el proyecto saliera bien. Yo creo que la calidad del personal del INE sigue siendo la misma de la que siempre ha tenido, y con la cual se hicieron censos y se hacen encuestas de empleo y encuestas de precios, y sobre las cuales no ha habido mayor cuestionamiento previo. Yo creo que acá es un problema de gobierno y de liderazgo interno. Ustedes analizaron el factor externo, pero a nivel interno, ¿qué consecuencias podría tener el problema del censo? Se ha hablado harto del tema de la elaboración de políticas públicas. A ver, bueno, el censo, digamos, efectivamente, o sea, es clave para todo lo que es, ¿no es cierto? Uno necesita saber, ¿no es cierto?, la población que hay, dónde está, qué características tiene en términos habitacionales, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de información que efectivamente, o sea, uno ancla después la política pública a partir de un censo, digamos. Y por eso, digamos, que se invierten muchos recursos, ¿no es cierto?, cada cierta cantidad de años, normalmente cada 10 años, en construir este censo. Entonces, mientras los datos no estén validados, o corregido, efectivamente, es una información que no se va a poder usar para las políticas públicas y se va a tener que seguir usando la información histórica que había, digamos. Y eso, obviamente, genera algún grado de menor calidad de la política pública, porque la información, entre más lejana en el tiempo, ¿no es cierto?, tú la vas extrapolando, pero es de menor calidad.
Bien, hoy quiero agradecerles la presencia de todos ustedes acá y espero verlos la próxima reunión en un mes más. Muchas gracias. Gracias. Baja atrás. Para que se quede tranquilo, Gonzalo.